Buenos días a todos. Soy Santiago Cuervo, director gerente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Quería dar la bienvenida a todos los asistentes a esta jornada sobre la bomba de calor, que está organizada por Iberdrola, por la Federación Asturiana de la Energía, por el Gobierno del Principado de Asturias, la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización y por nosotros, por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. En la jornada de ayer se analizaron distintos aspectos sobre la tecnología, diseño y reglamentación aplicables a la bomba de calor, y la jornada de hoy pues versará sobre casos prácticos de instalaciones térmicas ejecutadas con esta tecnología, en la que veremos distintas aplicaciones y casos de éxito. Esta jornada además no puede ser más oportuna, ya que nos despertábamos en los medios de comunicación con un conjunto de medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para la reducción de la factura eléctrica y traslado de los costes a otros sectores energéticos. Esto pues, va a favorecer tanto la descarbonización de la generación de energía térmica como la incorporación de esta tecnología que vamos a tratar hoy. Esta sesión va a ser grabada, por lo que rogamos a todos los asistentes que mantengan los micros y la cámara apagada, y de cara a una mejor visualización recomendamos que activéis en el panel superior la opción de ver cámaras activas. Dado que el número de ponentes es elevado, pues bueno, trataremos de que sea una jornada ágil, con una aproximación de una duración por cada ponencia de 15 minutos, y, como comentábamos ayer, las posibles consultas a los ponentes se podrán realizar a partir de mañana con un email que recibirán todos los asistentes con el enlace a la grabación y los datos de contacto de cada uno de ellos. Pues nada, sin más, empezamos con la primera de las ponencias, en la que contamos con Aser Morís, ingeniero industrial y director técnico de la empresa Morís Arroes, en la que Aser pues, repasará la tecnología de la bomba de calor y explicará ejemplos de aplicación en el sector residencial. Bienvenido, Aser, y adelante cuando quieras con la presentación. Hola, buenas a todos. Muchas gracias por haber contado con nosotros para esta reunión y para estas ponencias. Esto nos llena de orgullo y, bueno, voy a intentar empezar ya porque sé que después, al final, me va a faltar tiempo, como siempre. Así que voy a poner aquí el tema de compartiros la pantalla y, bueno, pues voy a empezar un poco para que veáis un poco todo. Vale, pues bueno, un poco para ir empezando ya, voy a intentar primero partir desde un nivel muy básico y que yo creo que nos aclararía mucho lo que son el tema de las bombas de calor, porque muchas veces las bombas de calor lo que estamos haciendo es metiéndolas en instalaciones para generar calor. Siempre tienen la reversibilidad, pero pueden tener sobre todo para calor, para calefacción, y muchas veces nos olvidamos de que la máquina, al final, una bomba de calor es como una máquina frigorífica. Lo único que hacemos es, por decirlo de alguna manera, es como una nevera, pero cambiamos el objetivo, ¿vale? La idea es que toma calor de un espacio frío y lo transfiere a otro más caliente. Esto es, por un lado, una definición bastante básica, tipo Wikipedia, muy sencilla, pero que nos ayuda mucho, porque después siempre hay la duda de las bombas de calor funcionan o dejan de funcionar a temperaturas altas o no funcionan. Pues aquí ya en este primer párrafo ya podemos ver que cuanto más temperatura le pongamos, peor funcionarán, ¿vale? Va a ser un criterio muy importante para el diseño. Luego, también, como muy rápido, el tema de tipos de bombas de calor, porque bomba de calor ya veis hay un montón. Aire-aire, aire-agua, agua-aire, agua-agua, tierra-aire. Nosotros siempre nos estamos centralizando en lo que viene siendo la geotermia, que normalmente da muy buenos resultados, pero normalmente tiene un coste de instalación muy alto, y la aerotermia, que en zonas como, por ejemplo, Asturias, como tiene unas temperaturas bastante templadas durante todo el año, encaja muy bien. ¿Vale? La aerotermia es esa bomba de calor que coge la energía del aire y la transfiere a agua, ya sea para hacer agua caliente, para hacer calefacción o hacer refrigeración. Y luego, un poco ya por entrar, aquí lo que os ponemos un poco son casos, bueno, los llamamos casos de éxito, pero son casos que hemos realizado y que han funcionado bien.
en diferentes niveles, ¿vale? Como veis hay bastantes y se ve bastante mal, así que lo que decidimos fue haceros como un pequeño zoom para que lo veáis. Entonces, bueno, aquí en el primer caso vamos a dividir en viviendas nuevas o rehabilitaciones integrales de bloque de vivienda. La idea es cómo podemos meter o cómo puede entrar la tecnología de bomba de calor en este tipo de edificaciones residenciales, ¿vale? Viendo un poco que cada una de ellas va a tener diferentes aspectos a resaltar. Por ejemplo, dentro de una vivienda nueva puede ser un bloque de vivienda o puede ser una vivienda unifamiliar. Vemos que cuando es un bloque de vivienda, lo que se nos suele pedir que aporte la instalación de bomba de calor suele ser mejorar la calificación energética del proyecto, poder ofrecer a los clientes de la promoción pues, menores costes fijos al año para calefacción y agua caliente, como principales opciones para darle atractivo a la instalación. Cuando estamos hablando de una vivienda unifamiliar, pues esto cambia un poco, porque al final, claro que tenemos el ahorro, pero también tenemos la parte del medio ambiente. Luego, también como vivienda nueva, tenemos lo que son las rehabilitaciones integrales en bloque de vivienda, en el cual lo que se busca mucho con la bomba de calor es conseguir que esa instalación, esa promoción, se perciba con más calidad. Al final, lógicamente, la aerotermia se ve con tiene mucho mejor encaje para la gente a nivel ambiental, a nivel de ahorro, que por ejemplo una caldera de gasóleo o de gas, que parece que ya queda un poco más en el pasado. Y así también poder aumentar el valor del inmueble. Ya veis que aunque estamos hablando de bloques de vivienda, simplemente de rehabilitaciones a vivienda nueva, y hay diferentes enfoques por los que puede ser interesante la bomba de calor. La otra parte de la diapositiva sería también lo que son casos de éxito en empresas, que en empresas está muy claramente vinculado a la mejora de imagen. Y luego tenemos un caso que es también muy interesante, creo que ahora con todas estas ayudas y todo lo que está saliendo, puede ser muy interesante, que es ese cliente que tiene otra tecnología, ya sea, bueno, normalmente combustiones, ya sea propano, gas natural, gasóleo, y que piensa en cambiar, ¿vale? Normalmente lo que vamos a ver aquí es que tiene una mezcla de todo, porque al final si estás viendo una casa que tiene gasóleo y lo cambias por bomba de calor, lo que vas a hacer es ahorrar, vas a tener una parte del medio ambiente porque vas a dejar de emitir bastante CO2 cada año a la atmósfera y vas a conseguir un valor del inmueble que aumente. Principalmente va a aumentar porque va a mejorar la calificación energética de la vivienda. Y si os dais cuenta, debajo de todos ellos pongo fotovoltaica, porque al final va a ser el siguiente punto en el cual va a ir la gente. Lo que estamos buscando un poco y lo que se busca es que las viviendas no vamos a decir que sean autosuficientes, porque autosuficientes tendrían que llevar baterías y normalmente la inversión es alta, pero sí vamos a buscar que sean que puedan generar energía, que las viviendas dejen de verse como un consumidor de energía para ser también un generador. Y un poco con todos estos casos, lo que vamos a hacer es desarrollaros algunos ejemplos de cada uno de ellos. Por ejemplo, por empezar, este es un caso de éxito en un bloque de viviendas nuevo. Aquí es una promoción que se decide hacer y quiere aportársele un valor añadido. Quieren que la gente perciba ese edificio como con un diferencial. Entonces, ese diferencial lo que hacen es, hace una arquitectura que sea atractiva y luego intentan compensar o intentan sumarle más valor mediante la instalación de sistemas eficientes. Este bloque de viviendas son 8 viviendas, está situado en Villaviciosa, bueno, ya sabéis, más o menos 15.000 habitantes. Podría considerarse una ciudad dormitorio, no de Gijón, pero bueno. Lo importante es que está en el centro de ciudad, tiene como 1.000 metros y aquí lo que se hace es se pone aerotermia colectiva y un recuperador de calor individual para cada uno de las 8 viviendas. ¿Qué conseguimos con eso? Pues por un lado conseguimos que la calificación energética de este bloque fuera A. El coste por vivienda lo podemos dejar en 366 euros al año. Y a nivel un poco ambiental, pues podemos dejar de emitir a la atmósfera 8.500, casi 8.500 kilos de CO2. Para que os hagáis una idea, porque muchas veces se ponen estos números y es difícil saber hacia qué quieren decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí abajo os ponemos una equivalencia. Esos 8.500 kilos de CO2 nos harían recorrer 81.519 kilómetros con un Renault Megane. O sea que hay una parte de ahorro, hay una parte de dar más valor a la promoción y luego la parte ambiental. Esto es uno de los casos que solemos tener. Aquí siempre pongo esta foto porque es muy interesante ver que las bombas de calor necesitan un espacio en la cubierta, ¿vale? No, como lógicamente no son calderas que vayan abajo en un sótano, un semisótano, aquí sí que tenemos que tener en cuenta la parte de arquitectura dónde vamos a ubicar estas unidades exteriores. Como podéis ver, aquí son 4. Vale, luego os pasamos a otro caso, otro ejemplo,
que es la vivienda que tiene un poco todo, ¿vale? O sea, aquí es una vivienda unifamiliar y es lo que podríamos considerar vivienda de consumo casi nulo. Es casi nulo porque es muy eficiente, tiene muy buen aislamiento, tiene sistemas que recuperan mucho calor, como la ventilación con recuperador de calor, sistemas muy eficientes como la bomba de calor y luego tiene la generación fotovoltaica. Esto sería lo que yo creo que con el código técnico nuevo vamos a estar muy cerca todas las nuevas viviendas en ir, ¿vale? Es la integración de todos los sistemas. Y luego buscar que los sistemas se entiendan, se conecten y se puedan maximizar los beneficios de cada uno. Ya veis que con esto podríamos andar, sin ser una PASIV, estaríamos en un coste por vivienda de 240 euros al año. Y un ahorro de CO2 enorme, porque si en un bloque teníamos 8.500, veis que en esta casa tenemos 6.500, quiero decir, es muy, muy, muy potente. Aquí, bueno, veis un poco la instalación fotovoltaica y el inversor. Comentaros que la fotovoltaica hasta hace poco tiempo era bastante compleja de llevar a cabo y legalizar. Desde hace un año y medio es un procedimiento relativamente sencillo. Hasta 10 kilovatios, muy sencillo. Luego aquí os ponemos otro caso, que es cuando la propiedad quiere rehabilitar un edificio que está en una zona pues, histórica, céntrica y que es un edificio emblemático y además quiere quiere aumentar muchísimo el valor añadido. Este edificio, a lo mejor muchos puede que lo conozcáis, está en Gijón, en la calle Corrida. Es un edificio, bueno, que es muy emblemático dentro de la gente que es de Gijón al menos. Y aquí lo que se decidió es que se quería hacer con aerotermia. Era una rehabilitación, se aisló bien, se consiguió una demanda que ya era una A y claro, con la bomba de calor conseguimos tener una A. Cosas importantes aquí, intentar que todo sea que el valor que se perciba sea lo más grande posible. Aquí, bueno, pues un poco os ponemos un ejemplo, que es lo que se ahorra de CO2. Estamos hablando de 6.500 kilos de CO2. Estos serían como 25 vuelos de ida y vuelta realizados en avión entre Madrid y París, por pasajero, ¿vale? No todo el avión. Es un tema bastante interesante. Veremos que cuanto mayor valor añadido tiene la zona, más fácil es la integración de bombas de calor. Luego aquí os ponemos un ejemplo que es un poco diferente. También está en una zona bastante céntrica, pero aquí lo que se buscaba era una rehabilitación y se contaban con las subvenciones por mejoras de la eficiencia energética. Entonces, aquí lo que se hacía, había una serie de valores que no se podían tocar, como por ejemplo el tema de que ya solamente se podían poner radiadores, no había opción de poner suelo radiante. Se empieza con una calificación energética que era una E. Se pone fachada ventilada en las partes exteriores, en los patios se pone SATE y se mejora una D. Con esa mejora ya tenemos un acceso a la subvención por mejora de eficiencia energética. Entonces, lo que buscábamos es, si conseguíamos, añadiendo aerotermia, pasar a una mejora de otra letra más. Aquí lo importante era conseguir las 2 letras de mejora, porque con esas 2 letras de mejora se desbloqueaba bastante dinero en la subvención. En este caso, ajustándolo un poco, se consiguió y pues este proyecto, pues de tener una letra a tener 2, pues su viabilidad económica también mejora muchísimo. Aunque aquí simplemente se llegó a ser C. Luego, bueno, aquí veis la imagen de cómo quedó con todo ello. Luego os ponemos la decisión, cuando es de decisión del cliente, que aquí tenemos como 2 versiones bastante diferentes. Lo que es la típica casa unifamiliar, como la que veis aquí, que se construye en el 2003, con el tema justo antes del boom de la construcción, y se pusieron radiadores, se ponía caldera de gasóleo. La gente el gasóleo no es una tecnología que guste, simplemente, bueno, porque es combustión, porque huele y también porque suele ser cara. El valor del gasóleo, sí es verdad que tiene valores de lo que cuesta el precio litro, euros litro, es un valor bastante variable, porque por ejemplo ahora estamos en 0,50, pero se llegó a más de 1 euro por litro. Pero de media nosotros siempre consideramos 0,70. Entonces, bueno, aquí lo que se veis es que cuando hacemos el cambio de una instalación que tiene radiadores, importante que esos radiadores estuvieran un pelín sobredimensionados. Si tuviéramos radiadores de fundición sería bastante complicado hacer ese paso de gasóleo a bomba de calor. Aunque ahora están saliendo las bombas de calor que llevan de refrigerante el 290 y nos permiten temperaturas de impulsión más altas. Nosotros, dentro de lo que es la simulación de las viviendas, lo que sí que vemos es que cuando hacemos un cambio de gasóleo a bomba de calor, solo podemos llegar al 50% de ahorro si se tiene suelo radiante. Si no tenemos suelo radiante, ese límite nunca lo vamos a llegar. Y es difícil que una bomba de calor pueda ahorrar más de un 50%. Es un valor que yo creo que muchas veces se habla de 60, 70 y es un valor que no es real. Y yo creo que no es positivo comentar a la gente características que no se puedan cumplir porque puede generar después insatisfacción, frustración, un poco lo que nos pasa aquí en Asturias con la energía solar térmica.
Luego, os voy a comentar un poco, bueno, esto es cómo estaba la instalación, que bueno, ya veis cómo estaba y cómo acaba, un poco más ordenada y siempre con contadores de energía. Para nosotros es súper importante que siempre que se ponen bombas de calor haya formas de controlar el consumo. Luego aquí, este es un caso un poco excepcional, pero también lo queríamos comentar porque es un piso en un bloque de viviendas. Es un piso que estaba construido en 2018, inicialmente iba con caldera de gas y suelo radiante. Se mira, se ve que el tema se simula y se ve que gracias al nivel de aislamiento que tiene es muy probable que necesite frío. Con lo cual se comenta con el cliente y el cliente decide cambiar a bomba de calor para aprovechar la reversibilidad. Porque si tuviera caldera de gas y luego necesitase frío, tendríamos que poner un sistema de aire acondicionado que sería a lo mejor difícil de encajar en cualquier sitio. Entonces aquí, ¿dónde se hace hueco la aerotermia? Pues cambiando el gas a cambio de mejorar en el coste alrededor de un 30%, eliminar la instalación de gas y ofrecer la opción de refrigeración. Estoy intentando... ¿Me oyes, Santi? Sí. Vale. Estoy intentando... Vale, entonces, bueno, ver aquí un poco que veáis cómo es un sistema en una vivienda, es mucho más compacto todo, porque siempre vamos a la solución que es la compacta, ya sea en Byland Unitower, en Daikin Alterma, soluciones compactas. Luego aquí, lo que queríamos decir a nivel de normativa, esto que veis aquí, que es las calificaciones energéticas, estaban hechas con el código, con el HULC del 2013. Entonces, si os dais cuenta, era como íbamos ganando desde una caldera de gas de condensación más extracción mecánica, que partíamos de B y B, íbamos mejorando bomba de calor, luego le metíamos bomba de calor y recuperador de calor, y luego, por último, producción fotovoltaica. Veis que en la producción fotovoltaica nos saldría un valor bastante interesante, que sería una calificación energética -A. Yo con el CTR nuevo, el HULC nuevo del 2019, he estado haciendo pruebas y nunca llegó a menos, ¿vale? O sea, nos quedamos en casi cero, pero nunca se pasaría a negativo. Yo creo que esto sería una cosa interesante para las medidas de mejora que vamos a ver a continuación. Normativa que tenemos aquí de edificios de energía casi nula, pues, o de edificios de energía llegar a positiva. Por un lado, tenemos el código técnico que nos empuja hacia ello, tenemos una normativa de autoconsumo y autoconsumo compartido que nos facilita mucho la integración de la fotovoltaica. Por norma, ya empieza a ser obligatorio tener instalaciones de recarga eléctrica para coches y motos en garajes y, al final, la norma que lo envuelve todo, que es la descarbonización, ¿vale? Que es que tenemos que eliminar todos los procesos que tengan combustiones en viviendas. Como ayudas, esto ya voy a intentar un poco más rápido. Tenemos ayudas que ya vienen en sí, como por ejemplo que son la 10.520 y la 10.1528, que son directamente por la declaración de la renta, por el IRPF, que son por mejoras en la rehabilitación energética o por instalaciones de autoconsumo. Una, la de rehabilitación energética y reforma, nos da hasta el 10% de deducción. La de inversión e instalaciones de autoconsumo nos da el 20%. Y luego encontramos en bastantes ayuntamientos, debería ser en todos los de más de 10.000 habitantes, pero no, todavía no están todos, que son ayudas en el tema de la fotovoltaica. Por ejemplo, Oviedo tiene tiene una ayuda bastante potente en el tema del IBI, que es que te lo rebajan durante 5 años el 50%. Gijón te lo rebaja un 40% durante 5 años. Luego aquí podríamos tener ideas de cómo podríamos mejorar o derribar las pequeñas barreras, porque ya veis que quedan bastante pocas barreras para la entrada de bomba de calor en las instalaciones. Pero bueno, por ejemplo, yo entiendo que sería interesante que esa A, porque ahora cumpliendo el código técnico casi todas las edificaciones van a ser A, y que sea A no es un valor inmóvil, sino que realmente A puede haber muchos tipos de A. Puede haber una A que está cerca de la B y puede haber una A que sea 0. O como antes con el código, con el HULC anterior, que fuera incluso negativo, ¿no? Que fuera un edificio de energía positiva. Entonces, yo creo que una cosa importante sería que se pagaran impuestos en función de lo que contamina, un poco parecido a los coches, y que las calificaciones AS fueran un poco más desglosadas. Y luego ya, por último, y para acabar, lo que os quería decir es que muchas veces el sistema todo esto de energía renovable se considera como, o de eficiencia, se considera como algo de medio ambiente, gente muy preocupada, pero no que tenga un impacto económico. Y lo que os quería poner aquí es el ejemplo de Friburgo, que es una ciudad que desde hace 20 años optó por ser verde y lo que está haciendo y generando es valor añadido en todo, ¿verdad? Pues mira, si os dais cuenta, si buscamos Friburgo simplemente en Google, pues nos encontraríamos pues Alemania, cómo es vivir Friburgo, la ciudad más ecológica y sostenible del mundo. Friburgo es la ciudad más silenciosa, tranquila y verde. Esto es todo publicidad positiva
que la verdad a mí por lo menos me ayudaría a poder decidirme en unas vacaciones aquí para conocerlo. Ya veis, líder en integración, líder en sostenibilidad. No sé, ¿cuáles serían las prioridades? Inspírate en Friburgo, si quieres la posibilidad de edificar una ciudad. Es todo muy, muy, muy positivo, lo que le genera una imagen que yo creo que después se le transmite en dinero, se le convierte en dinero. Y por último, aquí veis pues, un poco a nivel de resumen, a nivel económico, cuánta gente trabaja en el sector, cuántos beneficios se tienen por vivir en una ciudad así. Entonces, quería un poco que no se quedara la idea como vamos a poner una bomba de calor, sino que la bomba de calor va a ser un paso más dentro de la descarbonización, que eso va a ir acompañado de fotovoltaica, y si conseguimos tener zonas, ciudades o comunidades autónomas que sean más verdes, vamos a poder vender su valor y vamos a hacerlo de una forma que podamos generar dinero para la gente de aquí. Una comunidad como la nuestra, que su lema es paraíso natural, pues si fuera natural y verde sería genial. Y bueno, con esto ya habría acabado la presentación. Haría quedar a disposición vuestra de cualquier duda o... Muy bien, Asier, ha sido muy interesante la ponencia. Me gustaría hacerte varias preguntas. Sí. En climas como el nuestro, en el que hasta ahora pues, no era habitual, ¿no?, tener que pensar en la carga de frío de la vivienda, ¿tú has detectado que esa tendencia ha ido cambiando en estos últimos años? Sí, es una cosa que es como antilógica. A la gente cuando se lo comentas parece como que si vivo en Asturias, ¿cómo voy a tener problemas? Pero inicialmente lo vimos en los proyectos de Passive House, que tienen un nivel de aislamiento muy alto, y empezamos a ver problemas de sobrecalentamiento. Ahora, si os dais cuenta, el código técnico, pues el 2013 ya mejoró, el 2019 es todavía más aislamiento, más estanqueidad de la vivienda, y yo a día de hoy no recomendaría a nadie que pusiera un sistema que no tuviera la opción de reversibilidad. Daos cuenta que si hacemos una simulación, una vivienda se puede poner tranquilamente a 28, 29 grados en verano. Y las passive o las viviendas que son código técnico 2019 van a tener unos cerramientos muy amplios, muy anchos, con lo cual van a tener mucha inercia térmica y nos van a mantener esa temperatura mucho tiempo. Con lo cual, aunque parezca contradictorio, en Asturias desde ya vamos a necesitar implementar sistemas de frío. No serán sistemas de frío como aires acondicionados en Madrid o en el sur, pero sí poder meter frío en la vivienda de alguna manera. Muy bien, Asier. Y luego tengo aquí otra consulta que sería, según el código técnico, la H4 pues, nos obliga a un aporte de energía renovable en la producción de ACS que ahora mismo está en el 60%. ¿Cómo se logra esa justificación, Asier, con la bomba de calor? Bien. Daos cuenta que depende un poco de si estamos en Asturias o en Madrid, porque es bastante distinto, pero estando en Asturias, que es donde estamos, nosotros lo que tenemos que demostrar es que nuestra instalación va a emitir menos CO2 y va a necesitar menos energía primaria por cada metro cuadrado de ella que el edificio de referencia. El edificio de referencia es el que se considera de gas, con un rendimiento del 92% y el 60% de energía de agua caliente aportada con solar térmica. Entonces, con las bombas de calor que están saliendo nuevas, que andan con rendimientos de COPs y sobre todo los estacionales, que son los SCOP, de más de 5, pues nos estamos viendo que no tenemos ningún problema para cumplir. Pero hay que hacer la simulación y ver que realmente emitimos menos. Ya os digo que aquí en todos, no sé si a lo mejor puede haber algún punto que sea de mucha altitud, entonces a mucha altitud, imaginaos zona de montaña, picos de Europa, podría bajar la temperatura mínima exterior y podríamos tener algún problema. Pero en todo lo que son ciudades es muy, muy, muy sencillo cumplir esta norma. Muy bien, muchas gracias. Sí. Y ya por último, me gustaría que me comentaras con carácter general, aunque cada instalación pues es un mundo, ¿no? Pero con carácter general, ¿cuánto se suele o se podría mejorar la calificación energética del edificio al incorporar una bomba de calor frente a otros combustibles fósiles, en este caso? Sí, normalmente cuando tendríamos varios niveles, teníamos el nivel de obra nueva, que normalmente ya vamos a estar, hasta ahora estábamos en una CB y con la bomba de calor vamos a llegar a la A, o sea, estaríamos hablando de una letra y media, pero llegando a la A. Y luego cuando estamos en edificios que ya sean porque son rehabilitaciones o porque que tienen algunas limitaciones, como en las rehabilitaciones, ahí estamos hablando que normalmente nos mejora una letra adicional a lo que es la mejora que ya se tiene con los aislamientos térmicos. Por ejemplo, el ejemplo que os había puesto antes era una E, con la fachada ventilada y el SATE se pasó a una C, perdón, era una E, pasó a una D, y la bomba de calor lo que hizo fue aportarle una letra más.
mejora. Muy bien, pues muchísimas gracias, Aser. Vamos a pasar a continuación a la siguiente ponencia. Y la siguiente corre a cargo de Iñaki Bolea, responsable de nueva edificación de la zona norte de Bayán, y nos va a contar un ejemplo, un caso práctico sobre el sector turístico en el que se abordará la sustitución de una caldera de combustión por una bomba de calor aerotérmica en una casa rural. Bienvenido, Iñaki, y adelante cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias. Entiendo que se verá bien la pantalla. Bueno, quisiera... Un segundito. Se verá mejor. Segundito. Ahora sí. Ahora sí. ¿Se ve, verdad? No, da a compartir pantalla. Perdona. A ver, vamos a volver otra vez a ello. A ver, a ver. Sí. A ver si me ayudas a compartir la pantalla ahora. Claro. Y ya se está viendo Bueno, y si no, tira para adelante si quieres, Iñaki, así se ve bastante bien. Bueno, vale, ¿se ve correcto? Sí, más o menos sí. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Lo primero es agradecer a los convocantes por la oportunidad que nos dan para presentar este caso, ¿vale? Y por supuesto a todos los participantes, ¿vale? Bueno, os vamos a presentar lo que es un hotel rural denominado La Tudanca, ¿vale? Que está en Sobremazas en Cantabria, ¿vale? Aquí solo explicar lo que es una casona, solo definir lo que es una casona, pero entiendo que no en este foro no sería necesario, ¿vale? Bueno, pues estamos hablando de un planteamiento inicial, de un hotelito que bueno, los clientes pues se pusieron en contacto con nosotros, ¿vale? Porque tenían lo que querían era buscar un sistema con alta eficiencia energética, buscar un sistema con ahorro energético, ¿vale? Y por último, buscar una generación tanto de calefacción y ACS más amable. Ellos tenían una caldera de gasóleo y lo que buscaban era un sistema más amable, por lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? Se trata de un hotelito de 6 habitaciones, tiene un aforo máximo de unas 15 personas, debido, bueno, pues efectivamente, debido a que son habitaciones y luego tiene unos pequeños apartamentos, ¿vale? Y bueno, se pusieron en contacto a través de un partner nuestro, que es Aquatec Estudios de Calahorra, y bueno, pues les propusimos una solución que consideramos que era interesante, ¿vale? Bueno, ¿de dónde partimos? ¿Cuál era la idea, la instalación? ¿Cuál era la instalación original? ¿Vale? Pues en principio había una caldera de gasóleo con una potencia excesiva para el hotel, ¿vale? Considerábamos que era excesiva. Tenía 3 zonas, eran 3 plantas y tenía 3 zonas de calefacción con un termostato para cada zona. Por otro lado, los emisores eran de hierro fundido, con lo cual vamos a entrar luego en un primer tabú sobre soluciones de bomba de calor con radiadores, que luego lo vamos a explicar. Había un interacumulador de ACS de 1000 litros. Una caldera de gas, porque, bueno, a pesar de que los dueños tenían una vivienda que estaba anexa a la que al hotelito que estamos hablando, pues tenían una generación para el hotel y una generación para la caldera, ¿vale? Y por último, tenían un depósito de gasóleo de 1000 litros. Primero, el inconveniente de tener ese depósito de gasóleo, y el segundo, el espacio que ocupaba ese depósito en la propia instalación, ¿vale? Estamos hablando de un hotel con unos espacios determinados y todo aquello que no ocupe espacio pues puede ser utilizado pues para otros
para otros espacios que el hotel evidentemente necesita, ¿vale? Bueno, ¿cuál es la solución que... Vamos a ver. ¿Cuál es la solución que aportamos desde la empresa instaladora Aquatec y desde Bailand? Bueno, pues en principio aportamos 2 bombas de calor compactas de 15 kilovatios térmicos, ¿vale? Aquí quiero hacer 3 matizaciones. La primera, estamos hablando de una bomba de calor compacta. ¿Qué significa compacta? Pues significa que tanto el ciclo frigorífico como el intercambiador de placas gas-agua lo tiene en la unidad exterior. Con lo cual, la comunicación entre esta unidad exterior y la vivienda es directamente agua, ¿vale? En segundo lugar, hablamos de 15 kilovatios térmicos. El otro día, en la reunión que tuvimos previa, me hicieron me comentaron efectivamente el tema este. Es decir, hablamos de kilovatios térmicos, no kilovatios eléctricos, ¿eh? Es decir, 2 bombas de calor son 30 kilovatios térmicos, pero eso no significa que tenemos que hacer una contratación de 30 kilovatios para la vivienda. Si una bomba de calor tiene, vamos a poner un COP medio, un SCOP yo qué sé, de 3 kilovatios, estoy diciendo por decirlo, luego hablaremos de datos más exactos, pues veremos que lo que consume realmente, lo máximo que consumen estas bombas de calor en el aspecto eléctrico son 10 kilovatios, ¿vale? Por otro lado, aquí tuvimos que vencer el primer tabú. ¿Cuál es el primer tabú que yo digo siempre? Y es que las bombas de calor no funcionan con radiadores. Muchas veces hemos oído todos esto, ¿vale? Pues en este caso estamos hablando de bombas de calor que están trabajando contra radiadores y contra unos radiadores, como hemos dicho en la slide anterior, contra unos radiadores de hierro fundido, ¿vale? Y evidentemente, como luego veremos con los datos finales, la verdad es que el funcionamiento es perfecto. Bueno, en segundo lugar, lo que hicimos fue poner un depósito de inercia de 500 litros para calefacción. Es decir, de las bombas de calor, salimos a un depósito de inercia de 500 litros para calefacción y de ahí ya salimos a los radiadores de hierro fundido. Si los clientes todavía no lo han propuesto, además lo decía Aser antes, puede ser que en verano digan, oye, pues aquí hace calor y vamos a necesitar frío en verano. Pues simplemente este mismo depósito le podríamos acoplar en las viviendas una serie de fan coils, ¿vale? Y podríamos enfriar ese depósito para en verano enfriar la temperatura del hotelito, ¿vale? En tercer lugar, tenemos un depósito de inercia de 500 litros para ACS. Alguno puede decir, ¿qué dice inercia para ACS? Si el ACS no tiene ninguna necesidad de inercia. Deciros que en este caso lo que estamos trabajando es con un módulo de ACS que es instantáneo, ¿vale? Que nos da 40 litros por minuto. Es decir, nosotros en el acumulador lo que hacemos es acumular agua, energía, vamos a llamarle así, energía, agua sucia, agua de calefacción, energía, ¿vale? Y en el momento en que nosotros necesitemos agua caliente en la vivienda, lo que va a hacer es, en este agua flow, va a entrar agua de red, ¿vale? En el intercambiador de placas y a su vez va a entrar en funcionamiento una bombita que tiene el agua flow que nos va a robar, entre comillas, energía del propio depósito de inercia. De esa forma estamos calentando de manera instantánea el agua caliente sanitaria y mandándolo directamente al punto de consumo. Estamos hablando de 40 litros por minuto. Todos sabemos que una calderita en nuestra casa pues puede dar 13 litros por minuto, 16 la de 28 kilovatios, ¿vale? Pues aquí estamos hablando de 40 litros por minuto. Y por último, lo que hicimos fue, decimos, bueno, ya que vamos a hacer una generación nueva, ¿para qué vamos a tener una caldera para una bomba de calor para el hotel y otra para la vivienda? Pues lo que hicimos es poner en la misma generación, tanto para el hotelito como para la vivienda de los dueños. Y lo que antes había 3 zonas, que eran las 3 plantas del hotel, ahora se han convertido en 4. 3 plantas del hotel más la vivienda de los dueños. Bueno, si vamos a ver un poquito el esquema que preparamos, pues aquí tenemos las 2 bombitas de calor. Después de las bombitas de calor lo que tenemos, 2 depósitos de inercia, un depósito para, como he dicho antes, para calefacción, ¿vale? Y otro depósito para inercia de ACS, ¿vale?
Del de inercia de calefacción salimos ya directamente a los radiadores de la vivienda, que como he dicho, si en verano hubiese calor, podríamos poner unos fancoils y de ahí mismo podríamos sacar frío hacia la vivienda, y del depósito de inercia de ACS saldríamos directamente a dar agua caliente sanitaria al usuario, ¿vale? Sí quería comentaros también, en este caso, que es importante el tema del depósito de inercia para ACS, porque aquí evitamos la legionela. Daros cuenta que estamos hablando de terciario. En terciario es obligatorio el hacer tratamientos de legionela, pero en este caso no estamos acumulando agua caliente. Lo que estamos acumulando es energía, con lo cual no es necesario hacer la limpieza, la desinfección del depósito de inercia, sino simplemente habría que hacer una desinfección cada X tiempo desde el agua flow, desde el módulo de ACS hasta el punto de consumo. Con lo cual, eso también supone un ahorro para nuestros clientes. Bueno, pues un poco viendo esta solución que aportamos, decimos, bueno, pues ¿qué mejoras hemos aportado, no? Pues bueno, yo creo que un poco lo tenemos todos claro y vamos a hacer un pequeñito resumen, que sería una sola energía tanto para el hotel como para la vivienda de los dueños, que sería energía eléctrica. Diseño racional de la sala de calderas, ya que hemos hecho una sala de calderas nuevas, vamos a diseñarla mejor para que tengan más espacio para otras necesidades que puedan tener los dueños del hotel. Un espacio, como bien digo, el espacio libre para otras necesidades al quitar el depósito de gasoil, un depósito de 1.500 litros, como todos sabemos, tiene sus medidas y ocupa su espacio. Reducción de ruido, ya no solo en el funcionamiento de la máquina, sino en el arranque. Como he dicho al principio, considerábamos que la máquina era una máquina sobrepotenciada para las necesidades del hotel, y tanto el ruido del funcionamiento de la propia caldera como en el propio arranque, la verdad es que el ruido era importante. El olor a gasóleo que podía haber en el hotel, como todos sabemos, el gasóleo tiene olor, ¿vale? Luego, energía sin necesidad de llamar, la energía eléctrica no la tenemos que llamar para nada, viene a nuestra casa, ¿vale? Y por último, un ahorro energético importante, ¿vale? Entonces, cuando yo digo ahorro energético, lo primero que me preguntan, ya, pero ¿cuál es ese ahorro energético? ¿Vale? Pues el ahorro energético que se ha obtenido en este hotel es este que veis aquí. Fijaros, antes del cambio de la caldera de gasóleo, en electricidad para el hotelito más el gasóleo, electricidad, pues como todos sabemos, pues las luces, las lavadoras, las secadoras, todo lo necesario para el propio hotel. Los usuarios estaban gastando alrededor de los 5.000, bueno, estaban gastando 5.043,26 euros. Después de darles la solución que hemos explicado, solamente el consumo, evidentemente, es de electricidad, y tanto la electricidad del hotel en sí misma como la generación tanto de calefacción como de ACS, en este caso asciende a 2.225,41 euros. Estamos hablando de una reducción de un 50% prácticamente en cuanto al consumo de energía para este hotel. Vale, pues sí, me gustaría simplemente el poder hacer un pequeñito resumen. Simplemente partíamos de una calderita de gasóleo con todos los inconvenientes que consideramos que pueda tener, con una energía, con un consumo muy alto, porque evidentemente el gasoil, como todos sabemos, tiene un precio alto, y de ahí lo transformamos todo en una bomba de calor eléctrica con una sola energía y con unos ahorros muy, muy importantes. Tanto ahorros en cuanto al funcionamiento de los equipos, como he dicho, como por ejemplo en el tema de la legionela, y un tema muy importante, el tema del espacio. Pudimos utilizar los espacios que antes estaban ocupados para otros servicios que el hotel necesitaría. Vale, oye, por mi parte, esta es un poco la idea que tenía para transmitiros este caso, que yo creo que se puede considerar como un caso de éxito, y no sé si tenéis alguna pregunta para trasladarme. Muy bien, Iñaki, muchísimas gracias. Me gustaría hacer una pregunta, que es la siguiente. Mencionabas en la exposición una producción de ACS instantánea, ¿no? Como un depósito de inercia. Me gustaría que comentaras los rendimientos, ¿no? El COP con los que trabaja la máquina a esas temperaturas de trabajo, en un clima como el de Cantabria, ¿no? Que se puede considerar muy similar al de Asturias. Vale. Bueno, como sabéis, a nivel europeo, el clima que tenemos en la zona norte es un clima que se denomina clima cálido.
Entonces, nosotros tenemos dentro de la máquina esta que hemos trabajado, el modelo Aerotel Plus de 15 kilovatios, tiene un COP estacional a lo largo de todo el año a 55 grados de 3,7, ¿vale? Es decir, 1 kilovatio nos lo da la red y 3,7 kilovatios nos lo regala, entre comillas, el aire. Eso significa prácticamente un 145% de rendimiento. Estamos hablando del gas R410, que es el que trabajamos en el momento que realizamos esta transformación en el hotel, como lo mismo, como seguimos trabajando con estas máquinas, pero como sabéis, la Comunidad Económica Europea nos está obligando a los fabricantes a cambiar de gas. En este momento estamos trabajando, además con el R410, con otro tipo de gases, y en el caso de Vaillant estamos trabajando con el R290. ¿Vale? Esa misma máquina, esa misma potencia, con el R290 nos está dando un SCOP de un 4,38. Fijaros, de un 145% que hablábamos con la máquina R410, estamos pasando a un 172% en la máquina R290. Y siempre hablo a una temperatura de impulsión de 55 grados. Imaginaros los rendimientos que nos darían a la temperatura de impulsión de 35 grados en suelo radiante. Muy bien, gracias, Iñaki. Y ya por último, me gustaría preguntarte si se ha analizado la posible colocación de un apoyo fotovoltaico para compensar el consumo eléctrico de la instalación, y si la instalación, pues la propiedad ha contado a la hora de la ejecución de la misma con algún tipo de ayuda económica por parte de la administración. Vale, las dos cosas, perfecta. La primera, se les ha propuesto el tema de la energía fotovoltaica. Consideramos que con una buena, ahora no tengo el cálculo hecho, pero con una buena aportación de energía fotovoltaica podríamos tener hasta un ahorro de un 30 hasta un 38%, ¿vale? de ahorro con la energía fotovoltaica, ya que, como veis, toda la energía que estamos necesitando para este hotelito es energía eléctrica. Cuidado, no solamente es lo que produce la máquina, es decir, estamos hablando que hay que tener mucho cuidado en que todo aquello que nos produce la energía fotovoltaica podamos llegar a consumirlo en el hotel. Es decir, que intentemos que la parte de aquella energía que se produce a horas en las que no hay mucho funcionamiento eléctrico en la vivienda pueda ir a calentar, por ejemplo, el depósito de ACS o el depósito de inercia. Desde Vaillant trabajamos con unas pasarelas que lo que hacemos precisamente es eso, es decir, en el momento que hay un exceso de producción, porque en ese momento no hay consumo, decimos, bueno, pues vamos a llevar ese exceso de producción, vamos a llevarlo o bien al depósito de inercia, que lo calentaríamos gratuitamente, o bien al depósito de ACS, que lo calentaríamos gratuitamente, ¿vale? Y en el aspecto de las subvenciones, en este caso, el cliente obtuvo una subvención de un 10%. Aquí sí me gustaría daros un pequeño consejo. No sé si alguien va a dar consejos, pero es un pequeño consejo. Mucho cuidado con lo que nos involucramos en las subvenciones. Porque hay muchas veces que nosotros, por querer quedar bien con el cliente, le decimos, no, porque el gobierno de tal da hasta un 40% de subvención, ¿vale? Y el gobierno de tal efectivamente da hasta un 40% de subvención, porque no sabe realmente cuánto va a poder dar, porque no sabe los proyectos que va a haber y tal. Claro, si luego va a ese cliente, le dan un 10% de subvención, encima que nos hemos involucrado, le hemos ayudado a hacer el proyecto, a conseguir las subvenciones, parece que los que le hemos engañado somos nosotros, ¿no? Y no hay nadie que le haya engañado, es simplemente que, claro, los usuarios, yo soy usuario, oímos lo que queremos oír, y cuando nos dicen hasta un 40%, lo del hasta se nos olvida y nos quedamos con el 40%. Muy bien, muchísimas gracias, Iñaki. Pues vamos a pasar ya a la siguiente. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Iñaki. Pues la siguiente ponencia va a correr a cargo de Antonio Molina, también de la empresa Vaillant, y es el responsable de prescripción en Andalucía y Extremadura. En este caso, nos va a contar un ejemplo práctico en el sector residencial, en el que se ha sustituido una caldera de combustión por una bomba de calor en una residencia de ancianos. Adelante, Antonio, cuando quieras. Bueno, pues nada, ante todo agradeceros que contéis con nosotros como marca. Yo represento a la marca Vaillant Group y lo que quiero presentar es una residencia que
que hicimos y en la que nos implicamos muchísimo en este proyecto, porque es una residencia para personas mayores que anteriormente había sido un hotel, pero la reconvirtieron a residencia. Está ubicada en la Sierra de Cazorla, no sé si sabéis dónde está. Esto es una zona en la provincia de Jaén. Es un sitio donde hace muchísimo frío en invierno y muchísimo calor en verano. Y, a ver, es que no puedo pasar la diapositiva. ¿Cómo paso? Ah, vale. Sí, vale, es una residencia de 47 habitaciones con 83 plazas y con una superficie útil de unos 2.500 metros cuadrados. Esta residencia, su sistema de calefacción y de refrigeración es por suelo radiante refrescante. Y como he dicho, tenemos en invierno hace muchísimo frío porque es una zona de sierra y en verano hace muchísimo calor, ¿vale? Lo que se hizo, lo que nosotros le propusimos, bueno, la instalación original era de un grupo térmico para hueso de aceituna, un grupo térmico de 140 kilovatios. Creo que era de 2 etapas de funcionamiento, es decir, que la simultaneidad, la verdad que es poca, y para refrigeración la estaban aportando a través de una enfriadora de 120 kilovatios, ¿vale? Una enfriadora que era bastante antigua y con un COP en torno a 2, ¿vale? Y con un ciclo de compresión y con unos compresores, la verdad, que aportaban poca simultaneidad al sistema. Nosotros que le propusimos, pues fueron 8 bombas de calor, como ha comentado mi compañero Iñaki, compactas, de 15 kilovatios, y os preguntaréis por qué 8 bombas de calor de 15 kilovatios. El usuario, el gerente, lo tenía muy claro que quería esta solución. ¿Por qué? Porque hay muchas fluctuaciones en la residencia de ocupación. Y entonces necesitaban tener una simultaneidad desde 3-4 kilovatios térmicos, en el que hubiera una ocupación de 1 o 2 habitaciones hasta que tuviera ocupadas las 47 habitaciones. Entonces ellos querían contar, en primer lugar, con una simultaneidad lo más amplia posible, ¿vale? Y luego, otra de las cosas que querían, es decir, ante una avería, lo que sí querían era que tuvieran, por así decirlo, que pudieran compatibilizarlo con más equipos. Entonces, eso fue lo que por eso mismo optaron por esta solución, porque tenían 8 bombas de calor. Entonces, ante una avería se puede averiar 1 o 2 bombas de calor, que era lo que nos comentaba el propietario. Pero las 8 era muy difícil que se averiaran en ese momento determinado. Y otra de las cosas por las que le gustó mucho era porque nosotros le ofrecimos una solución íntegra, totalmente íntegra, a través de un cuadro de control de cascada que os comentaré a continuación, en el que le podemos conectar hasta 16 bombas de calor. Algo importante, aquí no se solicitó subvención alguna. Este es el esquema de principio. Como podéis ver, tenemos 4 bombas de calor que lo que hace es que generan energía para ACS, calefacción y refrigeración. El ACS lo acumulamos, tal y como ha comentado mi compañero Iñaki Bolea, a través de un depósito de inercia para agua caliente sanitaria, y producimos agua caliente instantánea a través de estas mochilitas que ha comentado mi compañero Iñaki Bolea y que le ha explicado muy bien. Estas mochilitas, como veis, tienen estos grupitos de bombeo, y esta válvula de 3 vías, que lo que hacen, generan agua caliente sanitaria de forma instantánea, de forma que no tenemos por qué cumplir ese choque de Legionela o esa limpieza que tenemos que hacer en los depósitos por el decreto de Legionela, y eso reduce muchísimo los costes en cuanto a mantenimiento. Y algo muy importante también que quiero reseñar es que no tenemos por qué trabajar con temperaturas de acumulación de 70 ni 80 grados para el cumplimiento de ese decreto de Legionela. Podemos trabajar con temperaturas
por debajo de 65 grados, de forma que obtengamos que la recirculación siempre esté por encima de 50 grados. 50, 52, 53, en función de las pérdidas que tengan en el circuito de recirculación. Y luego tendríamos un depósito de inercia para climatización. ¿Esto en qué consiste? Un depósito de inercia para calefacción y refrigeración, porque aquí estamos trabajando con suelo radiante y refrescante, ya que el edificio está muy bien aislado y bueno, los usuarios, los clientes de esa residencia no necesitan las necesidades de refrigeración no son muy elevadas. Entonces, pues bueno, podemos utilizar ese sistema con el suelo refrescante. Y estas 4 bombas de calor funcionarían en modo cascada para calefacción y refrigeración. Entonces, concretando, este sistema, cuando haya necesidades de agua caliente sanitaria, lo que va a hacer es que se va a poner a trabajar en modo cascada, es decir, actúa el primer equipo, llega al 70%, si ve que no llega a la temperatura que le está marcando la sonda, lo que hace, actúa la segunda máquina y esa máquina va modulando en función de que vaya llegando a temperatura. Una vez que va llegando, lo que van haciendo es el proceso totalmente inverso. Una vez que la máquina va llegando a temperatura y las máquinas se van desconectando, lo que hace se ponen a trabajar en régimen de calefacción o refrigeración. Estas máquinas y estas 4 máquinas lo que hacen se ponen a trabajar o en calefacción o en refrigeración. ¿Vale? ¿Qué obtenemos con esto? En resumen, pues una gran simultaneidad, que nos adaptamos a la ocupación de esa residencia y un ahorro totalmente óptimo, ¿vale? Por esa simultaneidad y por los rendimientos que nos está dando en ese momento determinado. ¿Vale? Estas serían las dimensiones de la ocupación de esos equipos. Aquí se pusieron exteriormente en un ala junto a la sala de calderas, porque bueno, hay bastante espacio exterior en la residencia. Y este es el control de cascada que, como os comentaba, un control nuestro, bueno, es fabricación de Siemens, pero está totalmente programado por nosotros, testado por nosotros y en el que al final la empresa instaladora no tiene por qué hacer ningún tipo de programación en escala, ni hacer pruebas, ni hacer nada. Esto está totalmente garantizado por Vaila. Otra de las cosas interesantes de este sistema es que el cliente tiene la opción de monitorizarlo, es decir, nosotros, el servicio técnico es propio de la marca y nosotros, si el cliente está interesado, podemos monitorizar totalmente el sistema de generación de forma que le podemos comunicar en cualquier momento si hay alguna máquina averiada, si hay que hacerle algún mantenimiento a una sonda. Es decir, nosotros entramos dentro de cada equipo, dentro de los 8 equipos, entramos dentro de cada equipo y sabemos de qué forma está modulando, a qué temperatura está trabajando el ciclo de compresión e incluso el ciclo, el ciclo secundario, el sistema secundario, es decir, el sistema hidráulico. Y tenemos una percepción de cómo funciona el sistema minuto a minuto. Es más, podemos sacar en un momento determinado el rendimiento del equipo y si el cliente lo está utilizando de una forma óptima. Parece que no, pero esto es muy interesante y ellos han valorado muchísimo esto y os voy a decir por qué. Porque ellos se despreocupan totalmente del sistema de generación. Es decir, a nosotros nos ha pasado en estas instalaciones y en otras que hemos montado, en otras residencias, incluso hoteles, nos ha pasado que hemos avisado nosotros al cliente ante una avería. Es decir, hemos informado, mire usted, tenemos una sonda que no nos está dando una información exacta que nosotros queremos, que no nos cuadra, y mañana vamos a ir y vamos a cambiar esa sonda. Entonces, eso la verdad que parece que no, pero le damos al cliente más que un confort, que se relaje en cuanto a mantenimiento y mantenimiento preventivo, incluso ante una avería, que hace que sea muy importante esta solución. La segunda fase
del proyecto es instalar fotovoltaicas, están en ello. Es más, estuve hablando hace una semana con el cliente y me dijo que estaban viendo algún tipo de subvención en cuanto a instalación fotovoltaica y que si no, que lo asumiría él porque está muy interesado en los ahorros y, cómo no, en el precio que actualmente tiene la fotovoltaica, que es bastante asequible y se puede y hace que el retorno de la inversión sea bastante óptimo y a corto plazo. ¿Qué obtenemos? ¿Qué mejoras obtenemos? Reducción de labores de mantenimiento. Imaginaros una caldera de pellets con tolvas. Ellos lo que hacían, porque también son agricultores, lo que estaban es alimentándola con hueso de aceituna. Estaban teniendo con ese hueso de aceituna, a través de una cooperativa, tenían que secar el hueso para que tuviera un buen rendimiento, luego transportarlo y luego el mantenimiento. Bueno, pues la verdad es que en cuanto a reducción de labores de mantenimiento han sido bastante considerables. Luego, trabajando con suelos radiantes y refrescantes, los rendimientos medios estacionales que hemos observado a través de ese sistema de monitorización ha sido en torno a un 4. Otra de las cosas que aquí no se ha tenido que hacer, pero bueno, se puede justificar aerotermia como energía renovable, eliminando esas placas. Para hacer aquí en Andalucía se puede hacer para ACS y para calefacción, y se pueden evitar esas placas solares térmicas, ¿vale? Que estamos obligados. Está claro que es una instalación muy limpia y sencilla, y algo también muy importante es que con unos generadores, con un sistema una solución de generación, pues estamos calentando tanto el suelo, estamos enfriándolo también y a su vez estamos utilizándolo para calentar el agua caliente sanitaria. Consumo reducido, es decir, el cliente ha tenido un ahorro bastante considerable. Y en cuanto a energía, tal y como ha explicado el compañero de Morris, pues el ahorro energético en cuanto a emisiones y a eficiencia también ha sido muy considerable. Muy bien. Antes tenían un coste anual de unos 18.700 euros, no incluyendo ese mantenimiento y ese transporte, porque ellos, al ser una gestión propia y familiar, hacen ellos ese mantenimiento, lo estaba haciendo una persona del equipo, y el transporte también lo estaba haciendo. Es decir, tenemos ahorros en torno a un 30%. Y la rentabilización de la instalación, la verdad que lo han rentabilizado también. Es verdad que esta familia, la instalación de todo este sistema la hicieron ellos, la hizo la persona de mantenimiento, que es un nieto de ellos, y lo han rentabilizado en 5 años. Yo me asombró, pero sí, me han dicho que ellos habían ajustado un poco y que lo habían rentabilizado en unos 5 años. Y luego, como ha comentado mi compañero, eso se hizo con un equipo compacto, con R410. Hoy en día hemos innovado aún más, hemos sacado un equipo con un gas refrigerante natural, con un coeficiente de calentamiento global de 3, y es natural que he visto que el compañero de Morris ha presentado algo de certificación BREEAM. Pues bueno, con los nuevos equipos que hemos sacado actualmente con R290, con ese equipo de R290 obtenemos 2 puntos más en certificación BREEAM, porque es un refrigerante natural con un coeficiente de calentamiento global bastante bajo. Y luego llegamos a temperaturas de impulsión con este equipo R290, quería puntualizar eso, que llegamos a 75 grados en impulsión e incluso a 70 grados de acumulación para agua caliente sanitaria. Y bueno, y nada, si tenéis alguna pregunta. Bueno, yo una pregunta, aunque vamos un poco pasados de tiempo ya, pero me gustaría que comentaras un poco qué beneficios, ¿no?, más allá del económico, entiendes que ha tenido la propiedad, aunque alguno has mencionado, pero bueno, pues si quieres ahondar en el tipo de beneficio, ¿no?, que puede obtener la propiedad o que ha tenido en este caso. Hombre, el principal, independientemente del económico, el principal beneficio que han tenido ha sido, han simplificado la sala de calderas, y algo muy importante, lo que nos decían era las labores de mantenimiento, ¿vale? Las labores de mantenimiento prácticamente son nulas. Son nulas
es verdad que el mantenimiento de los generadores nos lo está llevando nuestro equipo de postventa y ellos están totalmente despreocupados. Ellos al final lo único que se basa es en el mantenimiento en relación al confort de sus clientes. Que se le haya ido un termostato en cualquiera de las habitaciones, un cabezal del suelo radiante, pero se han eximido de cualquier responsabilidad en cuanto a generación, que antes a ellos les ocupaba bastante tiempo. Porque daros cuenta que esa carga de esa tolva o una obturación en el tornillo sin fin, pues eso conlleva muchas veces una labor de mantenimiento bastante elevada. ¿Vale? Muy bien. Perfecto, Antonio. Pues muchísimas gracias por tu exposición. Muchísimas gracias a vosotros. Muy bien, pues pasamos a la siguiente ponencia. En este caso corre a cargo de David Díaz Ramiro, Heating Product Manager de Daikin. Y en este caso nos contará también un ejemplo en el sector turístico con la sustitución de 2 calderas de gasoil en el Hotel NH Chamberí de Madrid por una instalación de bombas de calor aerotérmica, con la peculiaridad en este caso pues que esta instalación ha sido ejecutada por una empresa asturiana, ¿no? Como es Uría Instalaciones. Bienvenido, David, y adelante cuando quieras. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Pues mira, vamos a ir con un poquito de tiempo. Sin más preámbulos, voy a compartir pantalla, que yo creo que es lo más rápido. Vale, y entonces... Un segundito. Un segundo. Vale, creo que ahora sí que debéis de estar viendo... Perfectamente. Perfectamente, ¿no? Estupendo. Vale, pues vamos allá. Pues nada, como comentaba, lo que voy a presentaros es un ejercicio de renovación, ¿no? En este caso, una renovación que yo calificaría de bastante hardcore porque, bueno, ahora veréis de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un edificio bastante antiguo, ¿no? Bien, lo primero es que hablamos de un hotel, en concreto el NH Madrid Chamberí, que es un grupo que pertenece además a un grupo asturiano, al grupo Plenus, que son de Llanera, y que poseen otros 3 hoteles en Logroño, en San Pedro de Alcántara y además otro en Oviedo, el Hotel NH Principado, que seguro que conocéis, ¿no? Esta propiedad lo que tiene es contratada la explotación del hotel a NH Hoteles, en este caso en la modalidad de gestión, y esto significa que es la propiedad la que se va a encargar de la contratación de las infraestructuras para la explotación. Es decir, todo lo que os voy a enseñar es algo que decide la gente de Plenus para su hotel. El hotel es un hotel bastante antiguo, realmente es un edificio de los años 60, el antiguo Hotel Bretón. Tiene 6 plantas, más baja, más 2 sótanos, son 54 habitaciones dobles y está situado en el barrio de Chamberí, en la calle Bretón de los Herreros, que ahí es de donde viene el nombre original del hotel. El barrio de Chamberí pues es un barrio muy céntrico, está en la Almendra Central y bueno, está muy cerquita de Recoletos, está a 10 minutos de la Castellana, 15 minutos de Colón andando y es un barrio maravilloso, tan estupendo que yo nací a 200 metros de allí. Fijaros si me puede gustar a mí el barrio de Chamberí. Bueno, pues esto es lo que os comentaba. Es un hotel ejecutivo, lo cual significa que tiene una alta ocupación de lunes a viernes y los fines de semana, sin embargo, muy baja. Esto nos va a influir en la parcialización de los equipos, algo que tenemos que tener en cuenta para la solución que se le va a dar. Y independientemente de esto, una de las aspiraciones de la propiedad es precisamente intentar cambiar este tema y conseguir también, digamos, tener una ocupación alta los fines de semana, pues aumentando la oferta turística, ¿no? Como comentabas antes, quien se ha encargado de hacer la instalación es Uría Instalaciones, que es una empresa también de la tierra,
con una amplia experiencia en renovables y que, bueno, pues yo a Gabriel le conozco pues prácticamente desde el año 2007, que fue cuando empezamos a pelear con el tema de la aerotermia. Directamente al grano, este es el equipamiento que tiene el hotel. Como veis, estas son unas habitaciones. La climatización se produce, como es habitual en los hoteles, mediante aire, antiguamente mediante fancoils de agua, actualmente mediante sistemas de expansión directa. Pero en los cuartos de baño encontramos radiadores toallero, que necesitan una temperatura más alta de impulsión, ¿vale? El equipamiento original de este edificio, como os digo, un edificio bastante antiguo, era el siguiente. Para la producción de agua caliente sanitaria tenía unos depósitos, en concreto tenía hasta 3.000 litros de acumulación que calentaba con una caldera de 75.000 kilocalorías hora. Y luego el calentamiento de los baños y la calefacción de las habitaciones, es decir, digamos, la parte de calefacción de los fancoils la hacía una caldera más grande de 300 kilovatios, también de gasoil, y la refrigeración se hacía mediante una enfriadora agua-agua con una torre de enfriamiento situada arriba en un pequeño patio que tiene la parte superior del hotel. Esto es una instalación, como os digo, muy antigua. Ahí tenéis el plano que aparecía en el cuarto de calderas, ¿verdad? Que es de la época del tiralíneas, que digo yo. Y bueno, pues esto, una vez que adquiere este edificio, la nueva propiedad acomete una importante obra de mejora. La parte térmica, las modificaciones que se hacen, es eliminar la enfriadora y sustituirlo por un sistema de bomba de calor. En este caso es una bomba de calor aire-aire, lo que llamamos un sistema VRV3, ¿vale? Y se instalan aproximadamente 160 kilovatios en máquinas, ¿vale? Algunas de ellas con sistemas de recuperación de calor. Es decir, son máquinas que son capaces de dar calor y frío al mismo tiempo. Unas habitaciones pueden estar en calor y otras habitaciones pueden estar en frío, ¿no? Luego veremos que de las 4 máquinas instaladas, una de ellas es de recuperación de calor. Las calderas, como veis, pues quedan un poco huérfanas. Es necesario mantenerlas porque, por un lado, tenemos la producción de ACS y por otro lado, pues tenemos el tema de la calefacción de los baños, ¿no? Con lo cual, pasado el tiempo, ya en el año pasado, en el 2019, se acomete la tercera gran reforma, que ya es en sí la eliminación de las calderas, ¿vale? Con lo cual, las calderas salen y aquí lo que vamos es a la instalación de una bomba de calor de alta temperatura, en este caso en concreto una bomba de calor, un conjunto de bombas de calor de 64, que llegarán hasta los 64 kilovatios, y como veis por el plano, pues ya estamos en la época del AutoCAD, ya pasó la época del tiralíneas y estamos hablando de sistemas con una tecnología radicalmente diferente. Yo os voy a enseñar unas fotos para que veáis un poquito cómo ha sido la evolución del tema, ¿vale? Esto es un cuarto de calderas típico, seguro que estáis, sobre todo los que sois profesionales de este tema, pues cansados de ver cosas de este estilo. Esto es un sótano -2 en pleno centro de Madrid, donde tenéis las 2 calderas, la de 300 kilovatios y la de 90 kilovatios. Como veis, pues ya las pobrecitas ya bastante viejecitas y ya pidiendo una sustitución a gritos, ¿no? Cuando hablamos de una caldera de gasóleo, no solamente la caldera de gasóleo, sino que detrás de ella pues hay un montón de infraestructura, ¿no? En el caso concreto del que estamos viendo, pues teníamos unas chimeneas aisladas que subían por un patio interior, que evidentemente estamos hablando de un patio donde van a dar algunos dormitorios, donde podía haber ruidos. Hablamos de un depósito de gasóleo enterrado, un depósito de gasóleo de 10.000 litros que está situado por debajo del -2, ¿vale? Donde evidentemente pues tiene todas las desventajas y todos los inconvenientes y los disconfortes típicos del gasóleo, de olores, etcétera, etcétera, y que evidentemente pues son tanto las chimeneas como los depósitos, infraestructuras que dejaríamos de utilizar al no necesitar las calderas de combustión. La producción de ACS se hace mediante 2 grandes depósitos, en concreto hay acumulados 3.000 litros de agua entre 2 depósitos, y originalmente se calentaban estos depósitos mediante unos intercambiadores de calor, 2 intercambiadores, 57 kilovatios. Como veis, pues no estaban ni aislados, es decir, no solamente hacía falta la renovación de las calderas, sino que hacía falta hacer un cambio importante en la estructura de los sistemas térmicos del edificio. Un edificio un poco complejo. Mirad, a la izquierda, en esta zona, tenéis lo que es digamos,
una vista de satélite del edificio, como decía, un edificio de los años 60, pues es muy típico el tener tejado inclinado, con teja. Por lo tanto, el espacio para máquinas es bastante reducido. Tenéis aquí hay un pequeño patio que puede tener unos 30 a 40 metros cuadrados, no tiene más, que es donde se van a ubicar pues, todas las unidades exteriores, ¿no? Aquí podéis ver las 4 unidades exteriores de VRV. Las grandes son exteriores de entre pues, 16 caballos, entre 45-50 kilovatios, entre calor-frío. Una de ellas, un poquito más grande, es la que marcamos como con recuperación de calor. Y luego estas unidades más pequeñas son las unidades de la bomba de calor de alta temperatura, la que realmente va a hacer la sustitución de las calderas, ¿no? Que son unidades de 16 kilovatios. Como veis, el patio es muy pequeño, la instalación es bastante compleja. Se podría haber optado por colocar, en vez de 4 bombas de calor, haber colocado una o máximo 2 exteriores del estilo de las del VRV, es decir, del estilo de máquinas con ventilador vertical, pero que, claro, esto tenía 2 problemas. Uno, pues el tema incrementa el precio, lógicamente, y luego también la situación de las máquinas, que como veis aquí, bueno, pues se ha buscado un poquito los huecos como se ha podido. El esquema de principio que propone la gente de teoría de instalaciones, pues este de aquí. Como veis, las 4 maquinitas, las 4 máquinas de 16 kilovatios. Insisto que las exteriores se podían haber unificado, no fue el caso. Un depósito de inercia que además nos sirve para romper presiones. Las máquinas llevan ya su sistema hidráulico, con paso, expansión, etcétera. Es decir, digamos que ellas van ya preparadas para poder atacar directamente sobre ese depósito de inercia. Y a partir de aquí, colector con 2 secciones. Una sección digamos que ataca hacia los radiadores toallero de las habitaciones, las 50 y tantas habitaciones, y por otro lado los 2 intercambiadores y calentamiento de los depósitos. ¿Cómo queda la cosa? Pues mirad, esto es un poco el antes y el después, ¿no? Aquí tenéis las 4 máquinas, veis una instalación muchísimo más limpia, muchísimo más fácil. Quiero llamaros la atención sobre esa mancha enorme, esa irregularidad que hay en el suelo delante de la segunda máquina. Eso realmente es la boca de hombre, es la antigua boca de hombre del depósito de gasóleo, que en este caso se inertizó y se tapó, y bueno, pues ahí quedó, se quitó, ¿vale? Tenéis también en ese mismo cuarto el depósito de inercia, y luego en el cuarto de al lado, donde estaban las calderas y todo el sistema hidráulico, pues tenéis el nuevo cuarto de máquinas con los grupos de bombeo, todo muchísimo más sencillo, muchísimo más limpio. Y bueno, pues ya también se hizo, como veis, toda una renovación del sistema, ¿vale? Con respecto a los resultados, bueno, pues evidentemente hemos quitado un sistema de combustión de un sitio donde ya de por sí teníamos, digamos, una conflictividad, porque estábamos hablando de meter todas estas calderas en un sótano -2, ¿vale? Las posibilidades que se plantean son decir, bueno, pues ponemos una caldera de gas, pero claro, meter gas en un -2 muy complejo. El sistema alternativo hubiera sido montar un rooftop de calderas de 70 kilovatios arriba en la azotea, pero ya habéis visto cómo está el tema. Para poder montar el rooftop hubiera habido que hacer bastante obra y, bueno, pues realmente la decisión de hacer un edificio todo eléctrico, y más con la noticia que nos hemos desayunado esta mañana, ¿no? de la bajada de las tarifas eléctricas en los próximos 5 años, bueno, pues yo creo que ha sido sin duda la adecuada. No tenemos ahora mismo, digamos, datos fiables de consumos por una razón, porque estoy hablando de algo de muchísima actualidad. La reforma realmente ha terminado en mayo del 2020, cuando ya estábamos confinados, ¿no? No ha habido, por lo tanto, un periodo de ocupación normal para poder medir consumos. Lo que sí que sabemos es lo que se consumía anteriormente, ¿no? Anteriormente este hotel estaba consumiendo del orden de los 15.000 litros de gasóleo anuales, que, bueno, más o menos son unos 11.000 euros, ¿vale? El ahorro de emisiones teórico, es decir, haciendo proyecciones con
según los datos teóricos de máquina, debería estar en torno al 80%, reducir las emisiones del hotel en un 80%. Y pues esto representaría o debería representar un ahorro anual que digo debería estar entre los 4.000 y 4.500 euros al año. ¿Vale? Y estos son un poco los datos. Como veis, es una reforma que hemos intentado hacer un poco el juego del antes y el después, el ver cómo queda realmente la instalación una vez finalizada y cómo estaba originalmente. Y bueno, pues con esto termino. Muy bien. Muy bien, David. Oye, me gustaría hacerte una pregunta. Quería preguntarte si se ha obtenido pues, una mejora de la calificación energética del inmueble tras la incorporación de esta bomba de calor y si la propiedad ha ejecutado la obra percibiendo algún tipo de subvención por parte de la Administración. Sí. A ver, no. Dos cosas. No se pidió subvención, es decir, no se solicitó subvención en su momento, con lo cual pues, no han tenido acceso a ello, pero sí que han conseguido un cambio en la calificación energética del edificio. Realmente os he enseñado dos reformas, ¿no? La primera, que es cuando se instala el VRV, que no solamente es instalación de VRV, sino que ya se hace una actuación de otro ámbito, es decir, se cambia todo el tema de cristalamientos, se mejora los aislamientos, el trasdosado, en fin, se mejora la eficiencia energética global del edificio. Y en ese momento el edificio se queda en una C, para que os hagáis una idea, es la calificación que tenemos, son los certificados. Y posteriormente, con la segunda reforma, es decir, con el cambio a bomba de calor para la parte de climatización de los baños más el agua sanitaria, se pasa a una B. Eso significa que se pasa una letra, es decir, se consigue mejorar una letra, con lo cual, pues por desgracia, entiendo que si ahora se solicitara con las nuevas subvenciones que salen del programa PREI, pues probablemente tendría acceso a ello. No tengo todos los datos de cada una de las ofertas en cada una de las comunidades autónomas, pero bueno, supongo que sí, porque las bases de lo que comenta la agentabilidad es que es precisamente mejorar una letra la eficiencia energética, ¿no? Muy bien. Y ya por último, me gustaría que, dado las características tan especiales de la construcción que es, el sitio donde se encuentra ubicado, la tipología, ¿no? En un hotel en pleno centro de Madrid, me gustaría que profundizaras un poquitín más sobre los beneficios, ¿no? Ya no el económico, que lo has dejado claro, sino los beneficios que ha supuesto para la propiedad esta transformación. Sí. Bueno, a ver, el beneficio fundamental es el sacar las calderas. Es decir, la propiedad tenemos que tener en cuenta que a lo que se enfrenta en ese momento, es decir, bueno, estas calderas se mueren y ¿qué puedo hacer? Puedo meter unas nuevas calderas de gasóleo, es una posibilidad, pero claro, evidentemente lo que quiero es liberarme de la servidumbre, olores, ruidos en las chimeneas, fluctuaciones en el precio, en fin. El gasóleo, no sé, no recuerdo qué compañero ha sido, lo ha dicho muy bien. Dice, el gasóleo no nos gusta a nadie, ¿no? Pero ha sido la solución energética, el vector energético en España durante muchísimos años porque era muy, muy económico, ¿no? Entonces, lo primero es sacarla de allí. Y luego, claro, lo que se plantea la propiedad es decir, bien, tengo que hacer una inversión, esa inversión parece que lo lógico podría haber sido ir a gas, o puedo intentar buscar una solución más de futuro, utilizar la bomba de calor, hacer una inversión superior, pero conseguir mejorar todo lo que es mi sala de máquinas, mejorar mi eficiencia energética y conseguir pues hasta incluso tener una oferta de un hotel pues muchísimo más sostenible y muchísimo más ecológico. O sea, que estar en línea pues con las necesidades, con las aspiraciones, ¿no? del cambio de lo que decía, ¿no? De intentar conseguir atraer también la parte turística, etcétera, ¿no? Muy bien, David, pues muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una ponencia muy, muy interesante. Gracias a vosotros. Muy bien, pues que a continuación pasamos a la siguiente ponencia, que correrá a cargo de Pablo Fernández,
ingeniero industrial y jefe de Departamento de Energías Renovables de UNOSA, que nos va a contar, en este caso, un caso muy especial, ¿no? Porque se ha realizado un aprovechamiento de un recurso como es el agua de mina de pozo para la creación de uno de los más importantes district heating del país. Bienvenido, Pablo, y adelante cuando quieras. Hola. Buenos días. Antes de nada, agradeceros la invitación para poder participar en estas jornadas y dar a conocer el caso de la geotermia con agua de mina de UNOSA. A ver si puedo compartir la pantalla. Vale. Estáis viendo ya la presentación, ¿no? Sí. Vale. Bueno, como bien indicabas, la presentación que queremos dar a conocer un poco es los casos de los proyectos que estamos ejecutando desde UNOSA con geotermia con agua de mina, tanto para abastecimiento de edificios individuales como en redes de calor. Entonces, UNOSA, vamos a intentar un poco al grano, pongamos mal de tiempo. Es una empresa fundada ya en 1967 con motivo de la integración de varias compañías mineras privadas, que se ha basado su actividad principal en este tiempo en la actividad extractiva de carbón, tanto a cielo abierto como en interior, y que llegó a tener en 1969 casi 26.500 trabajadores. En la actualidad, la actividad minera se centra en la actividad extractiva del Pozo San Nicolás, el tratamiento de mineral en el lavadero del Batán y la quema de este combustible en la central térmica de La Pereda con su planta de captura de CO2. La empresa se encuentra inmersa en un proceso de búsqueda de nuevas actividades, de diversificación, y entre ellas destaca la que vamos a hablar hoy, ¿no? La geotermia con agua de mina, pero existen otras como el uso de las labores mineras para almacenamiento energético, el aprovechamiento de los montes de UNOSA para el aprovechamiento forestal de la biomasa que ahí se pueda plantar. Nuevos usos de instalaciones que están actualmente en actividad y la hibridación de la central térmica de La Pereda para poder utilizar como combustible biomasa. Entonces, centrándonos un poco en el caso nuestro de la geotermia, existen varios tipos de geotermias dependiendo del tipo de aprovechamiento del recurso, cómo se utilice. Están las de los campos con zonas geotérmicas, geotermia profunda en el cual se extrae vapor de elevadas profundidades de la tierra hasta 6 kilómetros, se extrae vapor para poder generar electricidad. Otra similar pero de menor profundidad en el cual tienes acceso a yacimientos hidrotermales que te dan un recurso geotérmico de agua caliente que a través de bomba de calor puedes climatizar edificios, y luego el particular nuestro, que es un poco especial, ya que se trata de reaprovechar o reutilizar el agua de mina que se bombea de los pozos una vez finalizan su actividad, y que a través de la tecnología de bomba de calor se puede utilizar para climatizar edificios, tanto refrigeración como calefacción. Este yacimiento geotérmico viene derivado de la actividad minera en la cuenca central asturiana, que durante estos años ha generado una red muy importante de galerías y de huecos mineros tras la explotación del carbón, que genera un acuífero que algunos autores denominan pseudokarst, que en él se almacena agua que al contacto con el terreno durante dos tipos de residencia y gracias al gradiente térmico se obtiene un agua de mina con una temperatura constante a lo largo del año de unos 23 grados. Entonces, el proceso un poco que se surge para producir este recurso geotérmico es que, antes de la explotación minera, el nivel freático se encuentra en su estado natural, y cuando se produce una explotación minera subterránea es necesario deprimir este nivel freático de forma artificial para poder avanzar con las labores subterráneas. Una vez finaliza la explotación de estas minas subterráneas, se permite que el nivel del agua vuelva a alcanzar un nivel superior, parando el bombeo subterráneo, y se mantiene una cota de seguridad a través de un bombeo permanente que consigue mantener el nivel a una cota que no afecte a las edificaciones y terrenos del entorno
las explotaciones mineras. Bueno, aquí hay un poco un resumen de cómo sería el bombeo a través de ese tiempo, ¿no? La actividad sería con un bombeo subterráneo para mantener el nivel deprimido. Durante el proceso de inundación, que puede durar entre 2 y 5 años, dependiendo del pozo, cómo ese nivel se recupera hasta una cota de seguridad en la cual se comienza un bombeo y se va aumentando esa cota de seguridad paulatinamente para minimizar el coste de bombeo, pero sin llegar a afectar a las instalaciones. Esto es lo que llega a este coste, es el que deriva o forma parte de los costes internos de la minería y que gracias a la geotermia somos capaces de paliar pues, en su medida. Bueno, centrando un poco la presentación en las instalaciones que actualmente están en funcionamiento, que son propiedad de UNOSA. Bueno, comencemos por el Pozo Barredo, que es la primera instalación que se ejecutó y la más importante hasta el momento, cuyo recurso geotérmico viene derivado de las explotaciones del Pozo Barredo, que está conectado hidráulicamente con una conexión directa con el Pozo Figaredo, situado en la cuenca de Turón, en el Valle de Turón, y luego con una conexión no franca con los pozos San José y Santa Bárbara. El pozo estuvo en funcionamiento desde el año 1937 hasta 1995, tiene una profundidad de 355 metros y da acceso a 5 plantas. El bombeo anual de este pozo es de 4 metros cúbicos al año, a una temperatura constante de 23 grados. Y es el recurso geotérmico que se utiliza para alimentar todas las instalaciones que dependen del pozo. Para hacernos una idea, bueno, el volumen total bombeado por UNOSA en todos sus pozos alcanza los 35 hectómetros cúbicos y ahí se puede ver un poco la capacidad que tenemos para extender este tipo de proyectos a otros pozos que se encuentren también en núcleos urbanos. Bueno, el Pozo Barredo ahora mismo se dispone de siete edificios en funcionamiento, 7 instalaciones, que se han ejecutado en 2 fases. En una primera fase, desde que se llevan en operación de 2014, se ejecutaron los proyectos del Hospital Vital Álvarez Ulla de Mieres, el edificio de investigación de la Universidad de Oviedo y la sede de la Federación Asturiana de la Energía, que pueden verse en morado en el plano. Estas primeras instalaciones se realizaron en edificios que tenían sistemas de climatización de baja temperatura, lo que facilitaba su climatización con bombas de calor, y se optó por instalar en cada uno de ellos una sala de generación, ya que fueron edificios que se construyeron ya pensando en una climatización con geotermia. En una segunda fase se ha desarrollado un district heating que desde el Pozo Barredo que da calefacción a 2 bloques de viviendas situados en el centro de Mieres, en la zona de Vasco-Mayacina, con un total de 250 viviendas, un instituto de enseñanza secundaria denominado Bernardo de Quirós, que está al lado del pozo, y la Escuela Politécnica del campus de Mieres. En este caso, el cambio en la filosofía del proyecto es derivado de un avance significativo en los equipos, las bombas de calor, que permiten aumentar la temperatura de producción incluso hasta 85 grados en nuestro caso, pudiendo climatizar edificios con sistemas de climatización convencionales como son el Instituto y la Escuela Politécnica. Entonces, bueno, estos son un poco los datos principales de las 2 fases. En total tenemos instalados más de 6 megavatios térmicos en calor y con una generación de más de 10 megavatios hora al año. La primera fase, que como os comenté, formaría parte del Hospital de Mieres, el edificio de investigación y la sede de la FAI. Aquí tenemos un esquema de principio un poco de cómo funciona la instalación. En el pozo tenemos instaladas 4 bombas sumergibles para mantener esta cota de seguridad a 25 metros de distancia del brocal del pozo. Y estas bombas, que son capaces de desalojar hasta 215 metros cúbicos hora, cada una de ellas, el agua de mina, antes de verterlo directamente al río, se hace el aprovechamiento geotérmico a través de un intercambiador de carcasa y tubos que de esta forma facilita el intercambio de calor entre el agua de mina, que está a unos 23 grados, con un circuito de agua limpia, que está a unos 20 grados y que es el que posteriormente se utiliza para alimentar las bombas de calor
tanto en evaporador o condensador, dependiendo de si estamos generando calor o frío. Y bueno, centrándonos un poco en el caso del hospital, que es la instalación de referencia de esta primera fase por el tamaño que tiene, pues bueno, el funcionamiento es ese. Tienes 4 bombas, de las cuales con una en funcionamiento es suficiente para sufragar la demanda energética del hospital. Una de ellas se alimenta el intercambiador en la casa de tubos, que podemos ver en esta imagen. Y luego en un circuito cerrado que tiene una longitud total de 4 kilómetros, se recircula agua limpia entre el pozo y las instalaciones del hospital. Esta recirculación se hace a través de 3 bombas de 55 kilovatios que funcionan de forma escalada dependiendo de la demanda del hospital, proporcionando entre 120 metros cúbicos y 500, dependiendo del número de enfriadoras y la demanda, la carga a la que están trabajando. En el hospital se dispone de 3 enfriadoras, una de ellas que funciona se llama en compensación, es decir, generan calor y frío de forma simultánea, y luego otras 2 enfriadoras de mayor potencia que generan únicamente, que producen o calor o frío. Entonces, bueno, aunque el hospital demande durante todo el año calefacción y refrigeración, principalmente en invierno la mayor demanda es como naturales de calor y en verano de refrigeración. Entonces, bueno, hay aquí creo que es un poco del funcionamiento de temperaturas que utilizamos en el modo invierno, en el cual el agua del pozo sale a 23 grados, se vierte a 18 y calienta el circuito cerrado que comunica con el hospital, calentando el agua hasta 20 grados, que es el agua que se introduce en el evaporador de la máquina para producir luego agua caliente a 45 grados en el condensador. En verano se hace de forma al revés, a través de unas válvulas motorizadas, el agua se introduce en el condensador de la máquina, agua que viene desde el pozo, y en el evaporador se produce agua fría a 7 grados. Aquí en la imagen de la derecha puede verse el esquema de funcionamiento de la enfriadora número 2, que es la que funciona en compensación y es la que funciona las 24 horas del día, los 365 días al año. Esta enfriadora produce calor o frío dependiendo de cuál es la demanda que más hay en el momento. Si la demanda que más hay es calor, pues en el evaporador produce el frío residual que se genera y que se disipa al agua de mina el frío excedentario que se produce y no es demandado por la instalación. Luego, posteriormente, el sistema de control hace arrancar en cascada las otras 2 enfriadoras dependiendo de la demanda extra de calor o frío que haya en la instalación. Aquí podemos ver una comparativa del funcionamiento que tiene la instalación desde el año 2016. Pues la demanda media de la instalación es de unos 7.000 megavatios hora al año, 4.500 de calor, 2.500 de frío y un rendimiento medio estacional de 5. El ahorro fluctúa anualmente dependiendo de los precios de electricidad y de gas, pero está en torno al 8%. Y luego en una segunda fase se ha desarrollado un district heating, como comentamos, gracias a estas nuevas enfriadoras que podemos acceder a edificios con sistemas de climatización convencional, que han entrado en funcionamiento este año, esta temporada de calefacción. Con esa climatización a un instituto, la Escuela Politécnica de Mieres y los bloques de edificios. El esquema de funcionamiento es similar al anterior, pero la condición especial que tiene es que el circuito del evaporador, que después de intercambiar el calor con el intercambiador de tubos del pozo, se introducen las enfriadoras y con una disposición de serie y contraflujo, en el cual se mejora la eficiencia de la producción térmica en los grupos en las bombas de calor. La instalación es capaz de producir agua hasta 85 grados y posteriormente se distribuye a 3 circuitos, 2 de alta temperatura, como son el instituto y la universidad, y otro de baja temperatura, que son los edificios de viviendas de más comodidad.
La temperatura de producción de consigna está vinculada a la temperatura ambiente para ajustarla y que poder trabajar a la menor posible y así optimizar el rendimiento. Y también está vinculada a los edificios que están en funcionamiento. Por ejemplo, los días que no lectivos, fines de semana y demás, la Universidad de Oviedo, la Escuela Politécnica y el Instituto están apagados, no están funcionando, no tienen demanda, entonces la instalación produciría agua directamente a 50 grados para alimentar los edificios de viviendas que tienen suelo radiante y tienen una demanda de baja temperatura. Además, en los edificios de viviendas también se hace un precalentamiento del ACS y con las calderas existentes de gas, luego se da el último salto para la acumulación de ACS. Aquí está un poco la disposición de la instalación. En el Pozo Barredo se encuentra en el Castillete y está instalado el intercambiador de carcasa y tubos para ceder el calor en el agua de mina para aprovechamiento geotérmico. Luego en la antigua sala de máquinas del Pozo se ha instalado la sala de enfriadoras y de distribución del district heating, que aquí podemos ver durante el montaje de la sala. Luego estas enfriadoras, además de califugar toda la instalación, se han introducido dentro de una sala acústica para evitar problemas de ruido y para facilitar la ventilación de la misma, puesto que el refrigerante utilizado es ligeramente explosivo y requiere de una elevada ventilación. Y luego podemos ver el colector de distribución con sus tres grupos sus tres circuitos de distribución, dos de alta y uno de baja temperatura. Estamos hablando de Escuela Politécnica e Instituto serían de alta y aquí podemos ver la subestación ubicada en la universidad. Tiene una subestación de intercambio con una potencia de hasta 2 megavatios, con un sistema de apoyo de calderas por picos de demanda la instalación geotérmica no fuese capaz de satisfacer la demanda pico de la instalación, aunque se ha dimensionado toda la instalación para poder satisfacer el 100% de la demanda de los 4 clientes con recurso geotérmico, ya que existe elevada simultaneidad en las cargas de los 4 clientes. Y luego, los 2 edificios de viviendas que tienen también sus subestaciones de intercambio en las salas de calderas. Gracias a este proyecto se le otorgó a UNOS el año pasado un premio por la Asociación Internacional de la Energía en relación a las redes de calor en países en los cuales se están desarrollando porque no están tan desarrollados como países del norte que tienen elevadas demandas térmicas. Como nuevos proyectos, pues ahora mismo se está ejecutando un proyecto muy similar al del District Heating de Barredo en el Pozo Fondón, también para dar servicio a 5 clientes, un polideportivo, un edificio de viviendas público, una residencia de ancianos, un hospital y el centro de salud de la Falguera. Esta instalación tiene 1,5 megavatios y ha sido subvencionada, al igual que el District Heating de Mieres, cofinanciada a través de fondos FEDER. El principio de funcionamiento es similar al de la otra instalación, con 2 enfriadoras situadas en salida contraflujo, y en este caso solo habrá un circuito de distribución, puesto que todos los edificios demandan a alta temperatura. Se ha instalado todos los equipos en las naves del Castillete. En una de las naves se sitúa el intercambiador y el sistema de bombeo de agua de mina, y en la nave central la sala de generación geotérmica, desde donde se distribuye el calor a todos los clientes de la red. También tenemos en cartera más proyectos que se están valorando su ejecución cuando tengamos el recurso geotérmico a disposición, ya que el resto de pozos aún no están inundados, están en proceso de ello algunos de ellos y se está pensando en ampliar este tipo de proyectos, escalarlos a otras ciudades de las cuencas mineras y como posibilidad también de crecimiento se está analizando la posibilidad de hibridarlo con tecnologías de producción como puede ser las calderas de biomasa, con las cuales podríamos aumentar la potencia de las instalaciones y mejorar el rendimiento de las mismas notablemente, ya que podríamos dar un primer salto térmico con las enfriadoras y un segundo salto térmico con las calderas y así reducir la temperatura de producción de las enfriadoras, mejorando notablemente el rendimiento. Y nada,
Gracias por la atención y estamos abiertos a preguntas. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias. Me gustaría preguntarte, bueno, el hospital ya lleva en funcionamiento, como comentabas, desde el 2016 y por tanto ya podemos considerar, ¿no?, que tiene unos registros de funcionamiento ya consolidados. Me gustaría que nos hablaras sobre el tanto por ciento, ¿no?, que habéis visto que de cobertura que está produciendo esta instalación, sobre el consumo total, ¿no?, de ese hospital. Sí, nosotros, bueno, en el hospital prácticamente el 99% de la energía demandada para climatización, tanto calefacción como refrigeración, se satisface con geotermia. Y bueno, la instalación se hizo se diseñó ya pensando en una alimentación geotérmica y bueno, al ser un hospital tiene un doble suministro, ¿no?, de calderas de gas y de geotermia. Por lo tanto, las calderas de gas únicamente se están utilizando para la producción de ACS y para cubrir algún pico de demanda entre el escalonamiento de la producción de los enfriadores. Pero bueno, como te comento, prácticamente toda la demanda, el 99%, se da con geotermia. Este funcionamiento se está produciendo a través de un contrato que se firmó en su momento con Hispasa, de una duración de 24 años, en el cual ya se incluye un mantenimiento y una garantía total de los equipos y una amortización de la inversión. Y teniendo en cuenta todos esos factores, el ahorro que se les está proporcionando está rondando entre el 8 y el 10%, dependiendo del precio de electricidad y gas que tenga en su momento el hospital, ya que los precios están indexados se calculan con el precio de gas y de electricidad. Muy bien, Pablo. Y ya por último, preguntarte, bueno, ¿cuáles han sido, ¿no?, los principales problemas que habéis tenido, tanto a la hora de la realización del district heating, que es un trabajo bastante complejo por la ubicación que tiene y dónde está el hospital, como por las distintas integraciones que habéis hecho con las otras salas de calderas existentes a las que habéis alimentado, que comentabas? Bueno, el procedimiento es complejo, sobre todo para la construcción de un district heating, porque se requiere de muchas autorizaciones, de muchos entes. En principio, primeramente, el aprovechamiento geotérmico es una concesión de explotación regulada por la Ley de Minas en su sección C, que requiere primero de un permiso de una investigación del recurso inicial para posteriormente pasar a una concesión. O sea, requiere ya su tramitación. Y luego es muy complejo también el tema del trazado de las conducciones, porque es por suelo urbano, hay muchos servicios afectados, hay que pedir autorizaciones tanto municipales como a la Confederación, a carreteras. Bueno, requiere de un largo proceso de autorización. Y luego, bueno, el tema de la integración en las salas de calderas. Lo que se ha intentado en los edificios que ya disponían de calderas es mantener las existentes, ya que estaban en buen estado y no les suponía un coste excesivo mantenerlos a la propiedad y, bueno, les daba la seguridad de tener un doble suministro. Y, bueno, al final se ha hecho así. Muy bien, Pablo. Pues muchísimas gracias por tu exposición. Ha sido muy bien. Gracias a vosotros. Muy bien. Muchas gracias. A continuación, vamos a pasar a la última de las ponencias, que no por ello menos interesante. Y para ello contamos con Alberto Zapico, que es Asset and Project Manager del grupo Tectum, y nos va a contar un caso pues también un poco especial y diferente, ¿no?, ya que va a abordar la incorporación de la tecnología de bomba de calor pues desde el punto de vista de un grupo empresarial dedicado a la construcción de edificios de tipo residencial para su explotación en régimen de alquiler. Así que bienvenido, Alberto, y cuando quieras. Buenas tardes, casi ya. Me gustaría empezar dando la enhorabuena al resto de ponentes y las gracias a la organización por dejarme para el final, cuando está todo contado y la gente cansada y hambrienta. Pero vamos a intentar salir con las menos jornadas posibles. Durante los próximos minutos hablaré de la apuesta de Grupo Tectum por la promoción sostenible de viviendas destinadas al alquiler y de cómo ello impacta en nuestra cuenta de resultados, en nuestra imagen y en el entorno. El hilo conductor serán 3 proyectos de similares características que ejemplifican la evolución del modelo. Todos tienen en común ser una rehabilitación integral de edificios situado en el centro de Gijón, de no más de
de 1000 metros cuadrados y con la aerotermia como único sistema productor de ACS y calefacción. Vamos a compartir pantalla. Bien. Bueno, Grupo Tectum es el nombre comercial que cobija un conjunto de sociedades dedicadas a la adquisición y gestión patrimonial de inmuebles, fundamentalmente de carácter residencial. Inicialmente, la incorporación de activos al patrimonio se realizaba a través de la compra atomizada, dispersa de producto terminado, bien de obra nueva o de segunda mano. Pero en 2010 tomamos la decisión de comenzar a promover por 3 razones fundamentalmente. La primera es aumentar el beneficio incorporando el margen promotor. La segunda, facilitar la gestión agrupando los activos. Evidentemente no es lo mismo gestionar 10 viviendas ubicadas en 10 edificios distintos que en uno solo. Y en tercer lugar, diseñar el producto que comercializamos. Esta tercera razón es, además de un gran reto, parte ineludible de nuestro modelo de negocio. Tened en cuenta que los inmuebles permanecen en el patrimonio societario durante muchos años, décadas incluso, y están expuestos a la obsolescencia. Es decir, corremos el riesgo de que durante su ciclo vital la normativa o el mercado o ambos exijan productos distintos con la consiguiente pérdida de valor del patrimonio, ¿no? Por tanto, la exigencia que tenemos es traer al presente el edificio del futuro, ni más ni menos. El primer proyecto que iniciamos fue en 2012. En 2012 iniciamos el diseño de ese primer proyecto, ¿no? Un pequeño edificio situado en la calle La Merced de Gijón, del que resultarán 5 viviendas de unos 50 metros construidos aproximadamente. Es nuestro primer banco de pruebas y la primera vez que oímos el binomio aerotermia-edificio colectivo de viviendas, una solución absolutamente disruptiva en aquel momento. Aquí combinamos la bomba de calor con radiadores por una cuestión de costes. Estos que veis en pantalla son parte de los datos resumidos para promotores, no para técnicos. Ya veis que prima más el euro que otros elementos, que nuestro ingeniero Ser Morris nos presentó en aquel momento. Reconozco que tomar la decisión no fue sencillo, implicaba una importante inversión en una solución apenas puesta en práctica y con el endeble sustento de unos cálculos estimados sobre un papel. Aquí la figura del técnico fue fundamental y la transparencia y solidez de la propuesta limitaron un poco la incertidumbre que conlleva todo proyecto de innovación como fue este en su momento. En esta segunda tabla se puede ver que el resultado superó las expectativas. Estos son los consumos históricos de cada una de las cinco viviendas que componen el edificio. Aparte de deciros que hemos echado a nuestros inquilinos del cuarto por estropearnos la media, hay 2 cuestiones que sí me gustaría poner de relieve. La primera es que el gasto anual de todo el edificio, que ASER había estimado en 2.017 euros, ha sido batida año tras año con holgura. Y la segunda cuestión es que el gasto medio anual de cada vivienda es de 360 euros, incluidos fijos e impuestos. Aquí no nos hacemos trampas, es la cifra exacta que sale del bolsillo de nuestros clientes y creo que habla por sí sola. Acostumbrados a que los cálculos de los proyectos fueran orientativos, por decirlo de una forma eufemística, este hecho apuntaló la apuesta, evidentemente, y animó a continuar con ella. El segundo proyecto es otro edificio situado en la calle Cabrales número 7 de Gijón, la fachada veis en pantalla, y supuso alcanzar, yo creo que la madurez del modelo productivo, ¿no? Se trata de un inmueble más grande que alberga 4 viviendas de 100 metros cuadrados, una de ellas dúplex y un apartamento de 40. En esta ocasión combinamos la aerotermia con suelo radiante y añadimos algunos matices a la propuesta sostenible, como puede ser el ajardinamiento del patio interior. Volvemos a partir de un gasto anual estimado mucho más competitivo que el resultante de cualquier sistema de combustión. Hablamos de 3.291 euros estimados, que era la mitad aproximadamente que el mix gas placas solares que en su momento podía estilarse como más habitual, ¿no?
Estas estimaciones vuelven a cumplirse rigurosamente en los 3 años que han pasado desde la ocupación del edificio a finales del 2017. El gasto medio anual ha sido de 3.174, 634 euros por cada vivienda. Es cierto que la ratio de ocupación en viviendas de 3 habitaciones es dispar, más o menos que en viviendas más pequeñas, de ahí que no exista tanta homogeneidad como en los consumos de la Merced 18, ¿no? Aún así, las cifras siguen siendo satisfactorias y convincentes. El último paso de este camino hacia el edificio del futuro, que iniciamos ya en 2012, se llama la Muralla 10, está en la calle La Muralla también de Gijón, muy cerca de los otros 2 edificios. Y está ahora mismo en fase de licitación. Las 6 viviendas de 100 metros cuadrados resultantes de la rehabilitación dispondrán de aerotermia con suelo radiante, generación fotovoltaica para todas las zonas comunes, incluida la sala de calderas, ventilación con recuperador de calor y un sótano con puntos de recarga para vehículos eléctricos, en este caso motos y bicicletas, apostando también por una movilidad distinta y que creemos que va a ser el futuro. Estamos convencidos de que las personas que vivan aquí disfrutarán de una experiencia que tardará en generalizarse, somos conscientes, pero también creemos que se va a acabar imponiendo. Tanto nosotros como los colaboradores que trabajan codo con codo con nosotros en este proyecto estamos entusiasmados, pero resultaría muy difícil abordar algo de esta envergadura sin las expectativas o las experiencias, mejor dicho, acumuladas y sin el camino recorrido durante los últimos años. En cuanto a por qué hacemos lo que hacemos, en primer lugar, existe una motivación medioambiental, es innegable. Nos preocupa el impacto que nuestra actividad tiene en el entorno, tanto durante la fase de construcción como la fase de vida útil del activo. Y aquí el pronombre nos preocupa es relevante. En la implementación intangible como es la preocupación medioambiental, yo creo que el convencimiento de toda la organización es fundamental, tanto de los socios como de los empleados, ¿no? E incluso de los colaboradores externos. Pero respecto al medio ambiente no puede ser la piedra angular sobre la que se asiente una empresa privada, al menos desde mi punto de vista. Es imprescindible añadirle la sal, es decir, el retorno económico. Y el nuestro es indiscutible. Por un lado, tenemos unas tasas de ocupación, de rotación, ínfimas. Y un periodo de vacancia casi nulo. Nuestros clientes permanecen en este tipo de viviendas muchos años y cuando se van realquilamos los inmuebles en una media de 24 a 48 horas. Esto es sorprendente, ¿no? No hace falta dedicarse al sector ni ser profesional de la gestión patrimonial para saber que es algo que merece la pena. En segundo lugar, el modelo también nos permite cobrar rentas más altas o ligeramente más altas que la media de la zona, ¿no? Y lo hacemos porque nuestros arrendatarios tienen un ahorro directo en sus consumos y es un ahorro demostrable después de los años que llevamos trabajando con ello. En cuarto lugar, los activos disfrutan de una mayor revalorización en ciclos positivos y sufren una menor pérdida de valor en periodos críticos. Y por último, necesitan un menor CAPEX en el momento de la desinversión para adecuarlos a la demanda y a la normativa vigentes en dicho momento. Y como tercera motivación, después de la economía y el medio ambiente, yo diría que es la imagen. Todos los factores comentados impactan claramente en nuestra imagen, tanto interna como externa. Con imagen interna me refiero a la satisfacción de los socios con el cumplimiento de su ideario y, por consiguiente, con los proyectos que financian. Me parece básico satisfacer a los propietarios del dinero, ¿no? Al final es la clave del negocio. Y respecto a la imagen que proyectamos, con esta apuesta logramos mejorar la percepción de los clientes y del entorno. Mejoramos la captación, mejoramos la fidelización y mejoramos la diferenciación. Quiero despedirme ya con una idea que no por obvia y manida pierde su fuerza. El futuro de la construcción sostenible está por escribir y al igual que el futuro de las tecnologías que lo hacen posible, entre las que la aerotermia tiene un lugar fundamental. Ahora bien, las posibilidades de éxito aumentan si todos los actores, administración, técnicos, eléctricas, fabricantes, instaladores, promotores,
nos alineamos en pos del beneficio mutuo. En mi opinión, y en resumen, la historia de la construcción sostenible creo que también es la historia de la construcción colaborativa. Bueno, me he saltado la diapositiva anterior, pero bueno, estaba tan enfrascado en el discurso que vamos, me he olvidado de las diapositivas. Espero que me perdonéis. Pero bueno, Muy bien, Alberto. Nada, ha estado genial y comparto contigo esa última reflexión porque yo creo que esa parte colaborativa es fundamental. Me gustaría lanzarte un par de preguntas. La primera, bueno, nos has contado la parte buena, pero también me gustaría que hicieras una reflexión sobre los principales problemas, ¿no?, que os habéis encontrado como promotores a la hora de emplear esta tecnología. Sí, ha habido, claro. Sí, yo hablaría sobre todo de tres tipos, ¿no? El tipo técnico, los obstáculos técnicos, que son evidentes. Yo creo que para alcanzar el éxito en este tipo de apuestas es necesario, o son necesarios, arquitectos, aparejadores, ingenieros que diseñen de forma innovadora y solvente y que además después dirijan la ejecución. Fabricantes que pongan en el mercado productos eficientes y a buen precio. Ya veis que estoy un poco tirando la ascua para mi sardina, pero bueno, seguro que hay alguno por ahí escuchando y recoge el guante. Instaladores que ejecuten con rigor y un sistema postventa sólido. Si uno de estos eslabones falla, al final la cadena se resiente y puede acabar rompiéndose. Y no es sencillo encontrar todos los elementos. Por suerte nosotros hasta ahora, en general y con alguna salvedad, estamos muy satisfechos. Los segundos obstáculos son de inversión. Es evidente que estas apuestas implican un mayor esfuerzo inversor. En nuestro caso, el impacto disminuye gracias a que los retornos o el tiempo de retornos es más amplio, ¿no?, a dedicarnos al negocio del alquiler. Entiendo que cada modelo tiene que encontrar su equilibrio. No puede invertir el mismo dinero en un promotor que se dedica a la venta de viviendas, que tiene un ciclo de 2-3 años aproximadamente, que un patrimonialista como podemos ser nosotros, que tenemos ciclos muchísimo más amplios. Y el tercer obstáculo es la falta, y bueno, que me perdone si hay alguien ofendido, pero la falta de madurez del consumidor, ¿no? Al final, yo no tengo cola en las oficinas de gente pidiendo alquilar una vivienda sostenible. Y cuando acabamos un proyecto y suelo ser yo el que enseña los inmuebles, bueno, pues sí que les explico todo lo que hemos hecho, pero al final les preocupa si cuando pongan la olla encima de la meseta de la cocina se les va a quedar marca o no, o de dónde saqué la idea de los azulejos del baño, ¿no? Si pillaré en Instagram o en Pinterest. Bueno, pues bien. Esto también está en nuestra mano, solventar este asunto, ¿no? Yo creo que debemos ser proselitistas con lo que hacemos, debemos explicar lo que hacemos de forma incansable para romper un poco esto y formar al mercado, ¿no? Porque yo creo que ninguno de los que estamos aquí entendemos que nadie vaya a comprar un coche sin saber la potencia del motor que va a comprar, los litros que gasta pues cada 100 kilómetros recorridos, incluso la velocidad, o lo que tarda en ponerse a 100, ¿no? Que son cosas que realmente en nuestra vida del día a día son relativamente poco importantes, ¿no? Pero en cambio vamos a comprar una vivienda y no preguntamos apenas nada, ¿no? Eso a mí me sorprende y me cabrea un poco, ¿no? Pero bueno, seamos livianos con la crítica. Muy bien. Y ya por último, y ya para terminar, si habéis realizado la inversión con algún tipo de ayuda económica por mejora de la calificación energética o lo habéis afrontado vosotros, bueno, comentanos un poco este punto. Hasta el momento no hemos contado con ninguna subvención, al menos destinada exclusivamente a la parte energética, aunque bueno, estamos trabajando ya en ponernos en la cola del dinero, ¿no? Que parece que sí que ahora va a llegar con cierta fluidez tanto a nivel nacional como europea y bueno, consideramos que una apuesta como la nuestra, bueno, pues quizá debería estar respaldada también por apoyo de dinero público, pero bueno, vamos a seguir haciéndolo sí o sí, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Alberto. Muy interesante. A vosotros. Bueno, pues con esta ponencia finalizamos el ciclo de ponencias de la jornada. Me gustaría agradecer, por un lado, bueno, en nombre, por supuesto, de todos los organizadores, tanto a todos los ponentes como a todos los asistentes por participar en la misma. Recordaros que mañana en concreto recibiréis un enlace a la sesión grabada y los datos de contacto para trasladarle dudas y consultas a los ponentes.
Y con esto, sin más, pues despedimos la jornada, esperando de que haya resultado de vuestro interés y nada más que desearos un buen día. Muchas gracias.